El 17 de diciembre de 1903, la historia de la aviación cambió para siempre cuando los hermanos Wright realizaron el primer vuelo exitoso del mundo. Se podría pensar que su diseño era muy simple. La hélice mueve el avión hacia adelante, las alas producen la elevación y el avión se mantiene en el aire. Pero cuando lo examinas de cerca, te sorprenderás de las numerosas e ingeniosas tecnologías que estos desertores de la escuela secundaria desarrollaron hace 100 años. Su diseño fue tan completo que incluso los aviones modernos actuales utilizan los mismos principios de vuelo. Primero lo primero, para hacer que un avión vuele, primero tienes que superar la atracción de la gravedad. O, en otras palabras, hay que producir una fuerza de elevación. Los hermanos Wright tomaron prestada la idea de la generación de sustentación de su propia experiencia anterior en los planeadores. Sabían que cuando el aire fluía sobre una superficie curva, se generaba una fuerza de sustentación. Mientras más alta fuera la velocidad, mayor sería la fuerza de sustentación. Un aumento en el ángulo de ataque también aumentaba la fuerza de sustentación. ¿Cómo se genera esta sustentación? Ese es un tema para otro video. Para hacer que la aeronave se mueva hacia adelante, se usaron dos astas de hélice. Produjeron una fuerza de empuje de nuevo a partir del mismo principio de aerodinámica. Las delgadas astas de la hélice fueron una elección de diseño inteligente. Hasta entonces, la creencia común era que la hélice de un avión debía ser algo parecido a la hélice de un barco. Sin embargo, los hermanos Wright demostraron que para trabajar eficientemente en el aire, una asta estrecha de alta velocidad era la elección ideal. Además, notarás que las astas giraban en direcciones opuestas. Esta fue otra decisión de diseño crucial. Sin esto, el control del avión no habría sido posible. Aprenderemos sobre esto al final del video. Las aspas eran impulsadas por un motor que se apoyaba en el ala. Para volar un avión hay que obedecer las siguientes ecuaciones de fuerza de vuelo. Para llegar a un diseño de avión que satisficiera estas ecuaciones, los hermanos Wright desarrollaron sus propios datos de sustentación, abandonando todos los datos de sustentación erróneos que estaban disponibles en ese momento. El ala de los hermanos Wright tenía el punto superior cerca del borde delantero. Este diseño producía mucha más sustentación que el diseño de la parte superior en el centro que se utilizaba en ese momento. Con un diseño optimizado del ala solamente, esta aeronave no se levantaría del suelo. Los hermanos Wright se dieron cuenta de que los motores de automóviles pesados existentes que se utilizaban eran los villanos principales. Tenían que hacer el motor más ligero sin comprometer su potencia de salida. Solo un motor potente podría dar a la aeronave una buena velocidad. Como se explicó anteriormente, a mayor velocidad, mayor elevación. Incapaces de encontrar un motor de este tipo, con la ayuda de su mecánico, los hermanos Wright diseñaron y construyeron su propio motor, un ligero motor de gasolina de 12 HP. Incluso antes del desarrollo del nuevo motor, los hermanos Wright habían calculado que necesitaban un motor de menos de 200 libras de peso, con al menos 8 caballos de fuerza para cumplir con las ecuaciones de vuelo. Para reducir el peso, incluso moldearon el cárter con aluminio, una primicia en ese momento. Pintaron el cárter de negro para que sus competidores no supieran del material de construcción. Puedes ver los detalles de la cadena y el mecanismo de piñones utilizados para transferir la potencia del motor a las astas de la hélice. Con este diseño, a la velocidad adecuada del avión, la fuerza de elevación superaría la atracción gravitatoria y habrían despegado. ¿Notaste una vía férrea en esta imagen? Esa fue otra decisión de diseño inteligente de los hermanos Wright. Sabían que era imposible conseguir una buena velocidad de avión en un terreno arenoso, así que usaron una vía férrea de 60 pies de largo para un despegue suave.
La principal innovación de los hermanos Wright fue el desarrollo de controles de vuelo exitosos. Los accidentes aéreos eran un problema común en aquellos días y nadie sabía cómo controlarlos. Para tener un vuelo controlado con éxito, los Wright tenían que controlar su avión en 3 ejes: lanzar, rodar y guiñar. Nuevamente confiaban en los principios de perfil aerodinámico para realizar esta tarea. Para lanzar el avión, el Wright Flyer tenía un elevador en la parte delantera. Puedes ver que al mover esta palanca, un mecanismo de cuerda cambió el ángulo del elevador. Si los elevadores giraban hacia arriba, habría una fuerza de elevación ascendente según el principio del perfil aerodinámico. El par producido por esta fuerza de elevación podría empujar todo el avión hacia arriba como se muestra. Para empujar el morro del avión hacia abajo, hicieron lo contrario. En los aviones modernos, los elevadores se instalan en la parte trasera. Para hacer rodar el avión, Wilbur Wright tuvo una gran idea: alabeo del ala. Estaba claro que al torcer el ala a lo largo de su longitud, en un extremo el ángulo de ataque sería positivo y en el otro extremo sería negativo. Esto obviamente crearía un diferencial de elevación y el avión rodaría. Para entender cómo los hermanos Wright lograron prácticamente el alabeo del ala, echemos un vistazo a esta animación. El piloto controla una cuna con su cadera, que a su vez controla 2 cables separados unidos a ella. El movimiento de los cables hace que el ala se deforme a través de un ingenioso mecanismo. Este es un mecanismo brillante. Necesitamos un video dedicado por separado para entender los detalles del mismo. En los aviones modernos se utilizan alerones para generar el diferencial de elevación. Sin embargo, cuando los hermanos Wright intentaron por primera vez hacer rodar la aeronave usando el alabeo de alas, el resultado fue desastroso. Se dieron cuenta de que junto con el balanceo, el avión dio un giro inesperado como se muestra en la imagen. Lo llamaron un problema de inversión de la dirección. Este fenómeno ahora se llama guiñada adversa. La física detrás del guiñada adversa es ahora bien entendida. El flujo de aire por encima de la región del ala de alto ángulo produce una gran resistencia. En la otra punta, la fuerza de resistencia es baja. La diferencia en la fuerza de arrastre hace que el avión gire como se muestra. Los hermanos Wright superaron este problema con la ayuda de una disposición del timón. Si el avión estaba guiñando de esta manera, ellos giraron el timón como se muestra, de tal manera que el par producido por el timón cancelaría exactamente el par de guiñada adverso. Aquí, los hermanos Wright hicieron otro movimiento inteligente, puesto que el timón tenía que ser accionado siempre que había deformación de alas. Conectaron los controles del timón y de la deformación de las alas entre sí. Ambos movimientos se operaban simultáneamente desde el control de la cadera. Utilizando estos controles de forma efectiva, los hermanos Wright fueron capaces de dar a la aeronave la estabilidad necesaria. Lanzar la aeronave para que suba o baje y hacer un giro suave al inclinarla. Ahora, volvamos a la interesante pregunta planteada en el medio del video. ¿Por qué los hermanos Wright utilizaron el sentido de rotación opuesto para las astas? Esto fue para cancelar el efecto giroscópico de una rueda giratoria. Cualquier objeto en rotación tiene un momento angular. Supongamos que los hermanos Wright diseñaron la aeronave con las aspas girando en la misma dirección. Ahora el piloto decide lanzar la aeronave bajando el elevador. El descenso de los ascensores obviamente produciría un par como se muestra. Sin embargo, el avión no se inclinaría hacia arriba como se esperaba, debido al momento angular de las aspas. En su lugar, tomaría un giro lateral inesperado como se muestra. Este fenómeno inesperado se conoce como precesión giroscópica. La precesión giroscópica se ajusta perfectamente a la segunda ley de movimiento de Newton. Se puede ver que la dirección del cambio en el momento angular es la misma que la del toque aplicado. La única manera de superar este comportamiento inesperado es eliminándolo a causa del mismo, el momento angular de las cuchillas giratorias.
Eso es exactamente lo que los hermanos Wright hicieron con dos cuchillas girando en direcciones opuestas. Es asombroso descubrir que los hermanos Wright pensaron en estos puntos de ingeniería tan detallados a pesar de su limitada educación formal. ¿Notaste que la posición del piloto no estaba en el medio del avión? Apóyanos haciendo clic en el botón ayuda si te sorprendieron las maravillosas hazañas de ingeniería que han realizado los hermanos Wright. También haznos saber en la sección de comentarios por qué crees que los hermanos Wright decidieron colocar al piloto ligeramente descentrado. ¡Gracias!